En el corazón de África Austral, Zambia alberga algunos de los ecosistemas más salvajes y mejor conservados del continente. Sus extensas llanuras, bosques y canales, dominados por sus majestuosos ríos, ofrecen refugio a una extraordinaria diversidad de vida silvestre, donde los leones continúan desempeñando su papel como los grandes depredadores de este antiguo paisaje. Y en el Bajo Zambezi, donde la vida depende de la fuerza y la experiencia, dos leones sostienen el destino de toda una familia. Son los Brutal Boys, guardianes del orgullo Kulefu. Gracias a su dominio, una nueva generación ha logrado crecer. Pero en la naturaleza, ningún reinado permanece seguro por mucho tiempo, y el siguiente desafío podría estar cerca. Hoy presentamos Leones de Zambia. Los Brutal Boys y el orgullo Kulefu. Los Brutal Boys están formados por dos imponentes machos, mejor conocidos como los machos cocodrilo, que en otro tiempo fueron una poderosa coalición de 5 machos. Su nombre nació de un comportamiento tan inusual como arriesgado. Durante su juventud cazaban cocodrilos en las marismas secas y en los estrechos canales del río Zambezi, una hazaña que pocos leones se atreverían a intentar. Con el paso de los años, la coalición tomó caminos distintos. 3 de los hermanos se desplazaron hacia el oeste, alrededor del área de gestión de fauna silvestre, donde establecieron su propio dominio. Aunque algunos registros indican que uno de ellos permaneció en Chongbe hasta 2025, un territorio que solían dominar, mientras los otros 2 gobiernan la región de Kayila. Por su parte, los Brutal Boys eligieron un destino diferente. Y procedentes del oeste del Bajo Zambezi, avanzaron hacia el este con determinación. Según Amanzi Zambezi, en 2023 expulsaron a la legendaria coalición formada por Ginger, Blondie y Blackie, poniendo fin a un largo reinado. Desde entonces, el territorio oriental pasó a estar bajo su control, incluyendo el orgullo Kulefu, cuyo nombre significa lugar lejano, que también es conocido como orgullo Gugu. Según la información de algunos guías, el territorio del orgullo Kulefu es muy vasto, abarcando zonas como Musensensi, al este de Amanzi, atravesando Kulefu hasta llegar a las llanuras de Heki. Un territorio inmenso, que los 2 machos deben patrullar, para defender sus fronteras y mantener alejados a posibles rivales. Antes de su llegada, la situación del orgullo Kulefu no era la mejor. Las hembras quedaban preñadas con frecuencia, pero muy pocos cachorros lograban sobrevivir. En las últimas temporadas, las nuevas generaciones desaparecían antes de alcanzar la madurez, amenazando la continuidad del linaje. Pero la llegada de los Brutal Boys cambió ese destino. Bajo su protección surgió una nueva generación, una señal de que la estabilidad había regresado al territorio. En aquel momento, el orgullo estaba formado por 3 hembras descendientes de la legendaria leona Gugu, que junto a los 2 machos,
dieron origen a 8 cachorros. Desde entonces las leonas han asumido la responsabilidad de preparar a sus crías para la vida salvaje. Cada cacería es una lección, una oportunidad para aprender a acechar, perseguir y derribar presas. Pero la experiencia también tiene un precio. Alrededor de mediados de 2025, la matriarca, ahora conocida como Madface, fue vista herida, al parecer causada durante la caza de un antílope acuático. Aún así consiguió recuperarse lentamente y continuó guiando a su orgullo. Junto a las otras 2 hembras, son el verdadero poder que sostiene el orgullo. Y una de ellas es la hembra cola torcida. Hoy algunos de esos cachorros tienen alrededor de 2 años de edad. Son fuertes, saludables, y a medida que maduren, se harán cada vez más independientes. Si logran superar los desafíos que aún les espera, pronto se convertirán en una pieza fundamental para el futuro del orgullo y para la continuación del linaje de sus padres. Pero la influencia de los Brutal Boys no termina en el orgullo Kulefu. Durante su reinado también han mantenido el control de otros orgullos, como los orgullos Chongbe y Chihuahua. Su legado incluso comienza a extenderse hacia la siguiente generación. En uno de sus territorios occidentales nació un hijo mayor, que según el guía Costa Indube, siguió los pasos de sus padres y avanzó hacia el este cuando alcanzó la madurez. Los Brutal Boys toleraron su presencia, un reconocimiento silencioso del vínculo que los une. Sin embargo, las hembras del orgullo Kulefu no mostraron la misma aceptación. Cada encuentro terminó con persecuciones y amenazas, recordándole que no forma parte de la familia. Por el momento, los 2 machos continúan al mando. Pero en África, ningún territorio permanece seguro para siempre. Alrededor de junio de 2026, según información de Amanzi Zambezi, 3 jóvenes machos procedentes de la región de Kayila fueron vistos entrando al parque desde el oeste, cerca de Jeki. Aunque no se ha vuelto a informar recientemente sobre sus movimientos, su presencia es un recordatorio de que siempre hay aspirantes esperando la oportunidad de desafiar a los líderes establecidos. Mientras tanto, el orgullo Kulefu atraviesa una nueva etapa. Una de las hembras ha dado a luz recientemente, y se espera que otros cachorros nazcan en las próximas semanas. Además, la hembra mayor, la matriarca Madface, también parece estar dando de lactar, por lo que el orgullo, que antes era de 13 miembros, ha incrementado sus números y lo seguirá haciendo aún más. Pero con cada nuevo cachorro también aumenta la responsabilidad. Habrá más bocas que alimentar, más cacerías y mayores exigencias para los jóvenes leones, que pronto deberán participar activamente en la supervivencia de su familia.
Si todo sigue su curso, el próximo capítulo del Orgullo Culefu y los Brutal Boys estará lleno de nuevos desafíos y de nuevas oportunidades para asegurar su legado. Mientras tanto, los Brutal Boys siguen al frente, patrullando el territorio, y en cada rugido mandan un mensaje a los rivales. Estamos listos para defender el territorio.